Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia. Y como todos sabéis, es un programa que hacemos aquí en María Visión con mucha ilusión, con un contenido muy importante para que todos podamos vivir en gracia según la fe católica. Y bueno, hoy tengo el honor de tener como invitado a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina. Bienvenido, padre. Muchas gracias, bien hallado. Y además el honor de tenerla aquí presencialmente, ¿verdad? Que es mucho mejor Siempre. que vía Zoom. Lo que pasa que evidentemente si pudiéramos hacerlo siempre así lo haríamos, pero no puede ser. Pero bueno, Cuando es posible, encantado. claro que sí. Entonces, bueno, estamos hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Antes que nada vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a poner este programa en oración para que nos ilumine a nosotros el Espíritu Santo y a todas las personas que nos vean lo acojan como el Señor quiere que lo hagan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, padre, habíamos llegado al quinto mandamiento, pero vamos, no habíamos llegado todavía a abordarlo, creo. ¿Vale? Porque llevamos muchos programas. Hay veces que de un solo mandamiento hemos hecho varios programas porque merece la pena hacer hincapié en ellos, ¿verdad? Claro, porque hay desdoblamientos, ¿no? Claro. Y dependiendo del interés, de la gracia, ¿no? Que inspira a cada momento lo que uno debe decir, pues hay puntos que hay que desarrollar más que otros, interesa más. Muy bien. Y el quinto mandamiento que vamos a empezar a tocar es el de no matarás. No matarás, que evidentemente abarca muchísimos aspectos, recordando un poco la doctrina que ya fue dada, ¿no? Los 10 mandamientos son la síntesis de la ley natural revelada por Dios a Moisés en el Sinaí, pero que en el fondo todos los hombres llevamos en el corazón. Y ahí está la ley natural que nos incluso los no creyentes la tienen, ¿no? Entonces, evidentemente, uno de los más sensibles de los mandamientos es el no matarás, que como dice la teología moral, prescribe el respeto por la vida humana desde el momento de la concepción hasta su natural extinción. Por extensión, se engloba también en este mandamiento la obligación de respeto por la integridad física de la persona, daños y heridas, y el respeto por la dignidad espiritual y moral de cada persona, escándalo, cooperación al pecado del prójimo. Está dentro del quinto mandamiento ese aspecto. Sí, porque hay veces que solamente vemos la parte de no coger una pistola y matar a alguien, ¿no? Es simplemente eso. Pero eso se puede matar de muchas formas. Muchas formas, efectivamente, es lo que la Iglesia nos enseña. Claro. Entonces va enumerando y comentando, serían los pecados contra la vida humana y contra su dignidad en su concepción. Muy bien. Atenta contra la dignidad de la vida humana todo modo de concepción que no respete la naturaleza. Todo modo de concepción que no respete la naturaleza. Como la fecundación artificial, cuando la acción del médico o técnico no es simple ayuda, sino suplantación del rol personal de los cónyuges. O sea, se sustituye el papel que tienen los cónyuges en la procreación por métodos que no son naturales. Está prohibido, ¿no? Por la ley natural, por la ley divina, por los mandamientos, la ley positiva divina. Especialmente la fecundación in vitro está prohibida. No existe excepción ninguna. Una cosa es la fecundación natural, los métodos naturales, hay varios además que se han descubierto. Últimamente en Estados Unidos hay un método que ahora no me acuerdo el nombre, pero... ¿Billings? No, es otro. Es otro nuevo, ¿no? Sí, que se ha trabajado estudiando el organismo humano de los cónyuges con temas de hormonas, de vitaminas, etcétera. Esto completamente católico el método, conozco varios matrimonios que no podían tener hijos y que por ese método ya son familias numerosas, ¿verdad? Ese sí, es lícito. Padre, es que estoy pensando que hay muchas personas que ahora mismo no están entendiendo esto de que está prohibido por la Iglesia como si fuéramos
como si la Iglesia fuera de las cavernas, que estas cosas modernas no las acepta porque son modernas. Esto lleva algo más profundo, ¿verdad? Porque Claro. ya no es solamente que se eliminen embriones, que se fecundan embriones y se eliminan los que no son viables, se congelan. Ya no solamente eso, sino el tema de la dignidad de ese niño que está siendo fecundado en una probeta, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que... Es eso. Entonces, la Iglesia nos enseña como intérprete que es de la revelación, por tanto, de cómo entender los mandamientos. La Iglesia nos enseña que la procreación es la única vía, la procreación natural entre un hombre y una mujer, es la única vía de nacimiento y de engendrar nuevas vidas. Todo lo que sea manipulación de eso es contrario. Y después lo siguiente, parece que no, ahora no, tal vez no haya estudios, no haya experiencias suficientes, pero es evidente que cuando se manipula la naturaleza humana, cuando no se hacen las cosas según el orden puesto por Dios, por tanto según Dios, eso tiene consecuencias psicológicas, de enfermedades, de efectos que no sabemos posiblemente ahora cuáles sean, pero que siempre habrá consecuencias, porque aquel dicho francés, violenta la naturaleza y ella vendrá a galope, vengándose de aquello que no hemos hecho bien. Muy bien. Entonces la Iglesia no prohíbe por prohibir. La Iglesia en su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, prohíbe aquello que está mal y que en su experiencia, en su discernimiento, ve que no debemos hacer. O sea, que no es que esté mal porque esté prohibido, sino que está prohibido porque está mal. Exactamente. En la frase, ¿no? Exactamente. Dios no se puede uno emborrachar porque está mal emborracharse, porque claro, violentar la ley porque natural es malo, es un uso bueno del paladar y de la comida, de la bebida, para un desvío por abuso de esa cosa buena. Efectivamente. Además, atenta gravísimamente contra la salud de la integridad de la vida humana todo tipo de experimentación con embriones, por supuesto. O sea, todo lo que sea manipular los embriones que están llamados a generar nuevos seres por la vía natural es contrario a la ley de Dios. La fecundación in vitro sin fines de implantación. Todos estos actos son gravemente pecaminosos. Por tanto, una conciencia bien formada, una conciencia católica, cristiana, verdaderamente cristiana, debe rechazar. Y si Dios no da hijos, probemos los métodos naturales aprobados por la Iglesia. Y en todo caso aceptemos la voluntad de Dios, que es la mejor forma de vivir en paz de alma, en paz de conciencia y alcanzar el cielo. Porque el programa se llama Vivir en Gracia. ¿Por qué vivir en gracia? Porque es la única manera de ir al cielo. Dice el catecismo, lo han dicho siempre los catecismos y lo repite el catecismo vigente actual: quien muere en pecado va al infierno y quien muere en gracia se salva, puede pasar por el purgatorio, pero va al cielo. Si además se procede a la destrucción de embriones, conlleva toda la malicia del homicidio, agravado por las condiciones del embrión y de los indefensos de la víctima, porque cuanto más indefensa la víctima, evidentemente es un agravante más en la comisión de este delito, de este pecado. Es evidente que es intrínsecamente inmoral el producir embriones humanos para ser explotados con material biológico disponible para experimentación, etc. Eso es un tema clarísimo que creo que no pide más explicaciones. Pecados contra la vida humana en el seno materno. Entonces enumera este libro de teología moral que comentamos, los pecados contra la vida humana en el seno materno, que primero el aborto. El aborto procurado, evidentemente no el natural, es definido por el magisterio de la Iglesia como la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Esto está, esta definición está en la encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, en la última definición del magisterio de la Iglesia. Por tanto, eso es el aborto.
Es siempre pecado gravísimo que va acompañado de excomunión ipso facto, ¿no? La persona, lo veremos después, la persona que lo practica, la mujer, los médicos, enfermeros que colaboran, los empleados de las clínicas abortivas, aquellos que inducen a la mujer a abortar, todos entran dentro de la excomunión, late sentencia. Cuando se dan las condiciones contempladas por las leyes canónicas de la Iglesia, aquí está, también incurre en excomunión late sentencia, que actualmente era un pecado reservado al obispo. Recientemente ha sido ampliado a todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes podemos levantar la excomunión automáticamente con la confesión de la mujer que ha abortado o que los cómplices del aborto, evidentemente con las condiciones de una confesión, arrepentimiento y propósito de enmienda, de no volver a cometerlo. Pero padre, yo pienso que eso se ha podido hacer con la buena intención de que todo el mundo tenga accesibilidad a esta confesión y tal, no tener que pedir con el penitenciario, con el obispo, porque esto y lo otro. Pero yo creo que es como degradar la gravedad del pecado, ese, o es que yo estoy equivocada. Evidentemente, no sé. Con todo el respeto debido a la autoridad que ha aprobado esto, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente, de por sí, algo que tiene una penalización mayor retrae a que se cometa ese delito, ese pecado. Si yo tengo que recurrir al obispo porque es un pecado más allá de lo normal, evidentemente eso pesa a la hora de cometer el pecado, indudablemente, psicológicamente ayuda. Facilita, como dice la posibilidad de ser absuelto, pero en el fondo también como que disminuye la gravedad que la conciencia cristiana tiene. Sí, a mí me da esa sensación, ¿verdad? Que lo mismo estoy equivocada, pero que pienso yo que a la hora de valorar la gravedad de ese pecado, sí, no sé, pienso yo que... Es una opinión que el legislador actual, yo no soy nadie para opinar lo que la Iglesia, por supuesto, existe ese lado, existe. Pero yo pienso eso, ¿verdad? Que cuando esto ocurrió, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, uy, pues mira, pero luego pensando dije, yo creo que es que se le está quitando importancia a la gravedad del pecado ese. Como yo es que para mí ese pecado soy tan defensora de la vida y claro, siempre he estado luchando contra el aborto y esto, no sé, pues me toca a lo mejor a mí más esto. Es verdad, es verdad. Tanto la mujer que aborta como cuantos cooperan directamente con el aborto, es decir, todos aquellos sin los cuales el aborto no se hubiese llevado a cabo, incurren en excomunión late sentencia. Late sentencia significa automáticamente. En tal sentido, que han excomulgado los que han intervenido en el acto, médico, enfermeros, partera, el que aconsejó directamente, una madre, un padre, ¿no?, que lo hace, ¿cuántos casos, no? Aconsejan excomunión si se lleva a cabo el pecado. Los que han facilitado material abortivo, a la que lo efectuará con la intención de colaborar en la realización del aborto, el que aporta el dinero para hacerlo, todos están implicados en este crimen espantoso. La matanza de los inocentes es una expresión que utilizó San Juan Pablo II tan acertadamente. Matanza de los inocentes. Las condiciones para incurrir en la excomunión late sentencia por aborto son que haya culpa grave, es decir, que se verifiquen las condiciones subjetivas del pecado mortal, plena advertencia y perfecta voluntariedad. Son las dos condiciones determinantes del pecado. La gravedad, la conciencia y la voluntariedad, o sea, la intención deliberada, consciente. Padre, pero si a una chica joven que se queda embarazada le dice su familia, le dice incluso los médicos, que bueno, yo he hecho programas con Margarita Cabrer de la Fundación Amavi, que ella me contaba un testimonio personal que bueno, le decían que el niño iba a venir mal, que eso era un grupo de células, tal, o otras mujeres que se le dice eso, que no pasa nada. Y esa mujer no se ha puesto a investigar si realmente eso es así y aborta, tiene quizás menos pecado, ¿no? Menos... Tendrá atenuantes, pero es un pecado, claro, es un crimen tan contra la naturaleza que es imposible que esa mujer no tenga conciencia de que está haciendo una cosa pésima, mala.
Entonces, quizás después de abortar se dé cuenta con el síndrome post-aborto que existe, hombre, que también existe. Y damos nosotros testimonio como confesores de cómo es una herida que dura toda la vida. La persona, aunque esté confesada, aunque haya rechazado, tenga dolor profundo, esa herida queda hasta el fin de la vida. Es impresionante. Es triste ver hasta qué punto se sufre por haber dado ese paso. Habiéndose dejado aconsejar, todos sabemos lo que es bueno y malo. Es que una vez lo dije yo en un programa, Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. La naturaleza te pasa factura como tú vayas en contra de ella, claro, lo que estamos hablando. Claro, cualquier abuso de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la comida o bebida que decíamos antes, ¿no? Pasa factura. A veces para toda la vida. Ya. Efectivamente. Entonces, que conozca la pena de excomunión, en el sentido de que sepa que es castigado con una pena, aunque ignore que tal pena es especialmente la excomunión, ¿no? Pero también que el delito se realiza tal como viene escrito por el Código, edad suficiente para la excomunión 16 años, por debajo de 16 años no se aplica la excomunión, es una delicadeza de la Iglesia, ¿no? Se aplica 18 años cumplidos para que incurran en censura, letra y sentencia. Y que el efecto se haya conseguido, efecto seguro. Es decir, solo el aborto definitivamente realizado y no en caso de que habiendo sido intentado no se haya logrado. O sea, para que haya excomunión tiene que haberse consumado el crimen del aborto. En lo que atañe a la absolución del pecado de aborto, existe siempre la obligación de tener en cuenta las normas canónicas. Actualmente, como decimos, cualquier sacerdote puede levantar la excomunión a la persona que lo ha cometido. Si un candidato al sacerdocio se acusare de haber... Veamos cómo la Iglesia es cuidadosa y mide la gravedad de este pecado. Se acusase de haber colaborado en un aborto o lo mencionase en confesión como pecado pasado, incluso cuando ese pecado hubiese sido cometido antes de ingresar al seminario, el confesor debe tener en cuenta que tal delito constituye una irregularidad canónica para recibir o ejercer las sagradas órdenes. O sea, una persona que ha hecho eso, ha colaborado, no puede ser sacerdote. Aunque se confiese. No, porque está marcado. Y el haber atravesado la frontera de haber participado de un crimen así es una irregularidad canónica que impide. Entonces, solo debe presentar recurso, ahí sí, a la Sagrada Penitenciaría Apostólica, vale, que puede hacer el penitente. O sea, de por sí es un impedimento, tiene que pedir dispensa de esa norma que existe. Vale, una vez arrepentido y confesado, una dispensa para poder... ha colaborado con eso. Eso vale. Para ver cómo es grave. Eso aumenta la noción de la gravedad y de la gravedad de la complicidad en este crimen. ¿De acuerdo? Obligaciones de los agentes de salud hacia los fetos abortados. Entonces hay toda evidentemente una conducta moral a ser tomada, a ser llevada a cabo por los agentes de salud. Hacia los fetos abortados, los agentes de salud tienen obligaciones particulares. El feto abortado, si está aún vivo, en los límites de lo posible, debe ser bautizado. O sea, yo soy enfermero o no, enfermero no debe ser, un católico no puede trabajar en una enfermería, pero digamos, cae en mis manos por circunstancias. Un feto abortado, vivo, yo tengo obligación moral de bautizarlo. Lo que se llama las aguas del socorro. Antiguamente gustaba esa expresión. Yo debo coger agua, cuanto sea, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Poder participar de un bautismo así, dentro de la tragedia del aborto, ¿no? Hombre, claro. El feto abortado y ya muerto se le debe el respeto propio del cadáver humano. No es un desecho, es un cadáver. Es una persona humana muerta. Esto implica que de él no se puede deshacer como si fuese cualquier desecho. Y la medida de lo posible debe darse la adecuada sepultura. El feto debe ser enterrado. Debe tener todo el ceremonial que la Iglesia prescribe para un entierro y para incluso un funeral. Igualmente, el feto no puede convertirse en objeto, por supuesto, de experimentaciones y de resección de órganos.
si se ha hecho abortar voluntariamente. Sería una indigna instrumentalización de una vida humana. No se puede. Yo sé que eso choca con la mentalidad permisivista y relativista de hoy en día, pero es importantísimo. Y enhorabuena a este programa que ayuda a ordenar las ideas, los conceptos, a reformular cosas que uno ha oído o ha vivido, ¿verdad? Que tienden a bajar la guardia en materia moral y a no tenerlo claro. Es importantísimo para yo vivir en gracia, ¿verdad? Tener la idea de la moral exactamente como me enseña la Iglesia. La Iglesia es madre, la Iglesia es maestra. Nosotros debemos sentirnos, estoy hablando de la Iglesia inmortal, la Iglesia santa, no la parte humana que a veces se equivoca. Hombre, claro. Pero el magisterio nos actúa de forma indefectible, infalible. No hay inseguridad ninguna en aquello que la Iglesia ha enseñado siempre y que por supuesto lo enseña hoy en día, aunque no lo oigamos, aunque no se repita, aunque haya omisión en la formación, pero yo tengo obligación de, en la medida de lo posible, acudir a fuentes seguras que me den una orientación clara y cierta al respecto de cómo Claro, debo. padre, y es que ustedes los sacerdotes, sois administradores de la palabra de Dios, administradores de su ley, nos está inventando... Intérprete de su ley, sí. Bueno, sí, nos está inventando nada. La tradición de siempre. Exactamente. Es algo como... Usted está aquí, ¿no?, dando su opinión, ¿verdad? Exactamente. A diferencia Y yo tampoco... Bueno, yo doy a veces mi opinión, pero verá que él está dando lo que es la... transmitiendo. La doctrina, la sana doctrina. Claro. La sana doctrina. Es como el protestantismo, que uno interpreta como quiere, cada sector, digámosle, o secta, como se quiera decir. Pero no, yo, católico, apostólico y romano, pienso igual en Corea, en Canadá, en Suecia o en África o en España. Es una única doctrina de una única fe, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar, no sé si hay tiempo, parece que estamos... Bueno, tenemos un minuto escaso ya para terminar, porque el tema del quinto mandamiento todavía tenemos que seguir hablando bastante. Bastante. Entonces, hemos tocado un tema importante, como es el tema del aborto, que yo estoy muy concienciada con este tema, y de hecho hago programas con Margarita Cabrera de la Fundación Amavi, y bueno, yo de toda la vida el tema del aborto es algo que es tremendo, que lo veo de verdad. Que como cada vez se ve, por ejemplo, están diciendo ahora que es falso que el síndrome post-aborto exista, cuando se ha demostrado que existe. Basta hablar con cualquier mujer que lo ha hecho. Se quiere hacer ver que eso está bien, que es un derecho. Nunca ha sido un derecho ni lo será. El aborto no puede ser un derecho en la vida. Ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será. Eso, vamos... Eso es sagrado. No es solamente desde el punto de vista de la Iglesia, vamos, es que es algo ya... natural, por eso decía, al introducir, recordar que los 10 mandamientos no es un tema de la Iglesia Católica, es un tema del orden natural. Y todo ser humano tiene los 10 mandamientos grabados en el corazón. El tema es interpretarlos, el tema es la ampliación, los desdoblamientos que eso tiene, que evidentemente tiene uno que ser formado, y instruirse, investigar, averiguar, formarse hasta cuál es la extensión. Claro, es que los 10 mandamientos, las vías del tren que llevan el tren a su destino, que es Dios. En este caso nosotros vamos por esas vías que no están puestas ahí para... O sea, no es lo que he dicho antes, no es que sea... no es que sea malo porque esté prohibido, sino que es que está prohibido porque es malo, porque el Señor sabe que es malo para nosotros cometer esos pecados, porque a la larga vamos a ser infelices en esta tierra y, por supuesto, en la vida eterna. Tal cual. Bueno, padre, ya tenemos que terminar. Me dicen que ya hemos llegado al final. Se nos ha hecho corto, como siempre. Le doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gusto. Ya otro día, le emplazo para otro día seguir hablando de los 10 mandamientos. Y a vosotros digo lo de siempre, que seáis felices, que Dios os bendiga y hasta el próximo día.